Entonces, ella se pegó del tema de que yo era muy rebelde Ok. y ya no me dejaba decir nada. Y allá estuvimos pues con el tema de la psiquiatría, sí es denso, porque allá te evalúan todo, Ujú. cómo mueves las manos, cómo mueves los pies, todo, o sea, como que, o sea, te están escuchando, pero al mismo tiempo te están evaluando para Dar ver un un diagnóstico, diagnóstico ¿sí? clínico o algo Pero así. también ya es raro porque, pues, a pesar de que uno es rebelde y todo, uno sabe que, parce, aquí ya uno no manipula a nadie, o sea, sí, Sí, aquí no sí, pude. aquí no pude, ¿no? De verdad, Dios mío, la embarrada, o sea, ya la cosa se empezó como a salir de control en ese ámbito. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Rayados Podcast. Recuerden Rayados con Z. Y tengo a mi editor y amigo, esta vez aquí al frente de la cámara. Como ya saben, pues a lo que vinimos acá siempre, y yo creo que en muchos espacios también, pero especialmente aquí en el estudio de tatuajes, se comparten muchas historias. Entonces esas historias están aquí en Rayados para ustedes. Les presento a Johan. Hoy estoy un poquito pero ajá, va bien. Será la gripa, weón. Si la gripa ya sabe. Bueno, pues nos inyectamos, nos recuperamos. ¿Qué más, Jay? ¿Cómo vas? Bien, gordito, bien. Nada, preséntese, hijo, porque diga, sí, yo soy el editor. Ah. ¿Cómo están? Mi nombre es Johan Smith, tengo 26 años, este año cumplo 27 años. Soy el editor de Jason. Llevamos un tiempo trabajando y en este lapso de tiempo creo que ha surgido también, aparte de lo laboral, una amistad de a poquito. Ha sido interesante y bonito el tema, ¿no? ¿Qué más les cuento? Estudié diseño gráfico y bueno, gracias a eso es que conozco a Jason y Y ahí trabajamos vamos trabajando. acá. Bueno, gordito, entonces, nada, pues la vez pasada habíamos hablado un poquito también desde mis temas Sí. personales, que después los van a saber. Eh, y pues llegamos como un poco a tu vida también, como un reflejo de incluso cómo llegaste ya a tomar la decisión de casarte, de escoger a la compañera que tienes hoy en día. Pero obviamente hay harto trasfondo, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde consideras o qué consideras, qué tiempo consideras que comienza o es relevante para esta historia? O sea, Bueno, muy pega. digamos que hay muchos factores que uno puede tratar al hablar de pronto o abordar, pues digamos que mi historia de vida. Porque digamos, podemos empezar por esta parte y es, yo vengo de cuna cristiana, Ok. ¿sí? Nací en una familia cristiana, creyente de la palabra de Dios. Por azares de la vida y suele pasar muchas veces que los hijos de personas que vienen de religiones, de cierto tipo de religiones, hablemoslo por ese lado, Sí. suelen como apartarse, ¿no? Y O es les como muy dicen, general, sí, no sí, es como a ver, cristianismo, no, sí, no, no, todas. es en general, tienden a ser como las ovejitas negras de la familia, ¿no? Ok. Entonces, en ese orden de ideas, Los hijos yo también quiero. exactamente. Aquí donde me ven, también actualmente soy casado. Me casé voy a cumplir 3 años de casado. Me casé a los 24 años. Estamos jóvenes. Muchas Sí. personas me preguntan por qué se casó tan joven. Y yo les respondo, bueno, cuando uno encuentra la persona ideal, creo que pues no hay que dejarla ir, digo yo. Bueno, pues igual ahí también es muy subjetivo, ¿no? Porque pues tú Sí, lo sientes así, yo no estoy diciendo que no. Solo que pues yo creo que también da un poco de fuerza a tu decisión lo que viviste un poco. sí, sí. Entonces da un poquito más
de claridad me imagino que en esa decisión. Sí, es una decisión que no es fácil, o sea, no es como, me casé y ya, pues si pasan las cosas y nos vamos a separar. Creo que muchas personas en la actualidad, incluso amigos, personas cercanas, lo ven mucho por ese lado. Como no, pues es un compromiso normal y si no funciona, pues las cosas hasta ahí. Pero pues eso va más allá. Sí, Eso puede es ser, o muchas veces es por miedo. también. Se lo digo yo. Porque obviamente no quiere decir que uno no quiera a la persona o que no lo quieran a uno, pero muchas veces por no dejar perder el vínculo o la relación, pensamos que cosas como el tener un hijo, Sí. el vivir juntos, el casarse, va a salvar la relación. Y pues hay muchas más cosas que hay que trabajar. Sí, es que es un tema complejo. Como te digo, sí, claro. Muchas personas lo ven como a la ligera. Mira lo que tú me mencionas que es importante y es por miedo muchas veces, ¿no? Yo lo he visto mucho incluso en familiares y con amigos que van y de pronto están con su pareja. Quieren ir, conviven y todo el tema. Pero pues de cierta manera, pues saben que si algo llegase a pasar, no van a haber ciertas consecuencias de por medio, digámoslo así. Ok. ¿Sí? Porque de alguna manera pues no hay un compromiso tan Sí, que no hay los ate ahí. sí, no hay como esas barreras para Sí, deshacer el compromiso. digámoslo por ese lado. Entonces en ese orden de ideas muchas veces también... por Pues es eso lo las- que piensan, pero igual se deshace, o sea, Sí, que es no. más complicado, claro. Sí, independientemente de todo, pues Sí, se se acaba. acaba, eso Sí. sí. Pero digamos que para llegar a tomar a esa decisión de casarme muy joven y todo, pues atravesamos muchas cosas. Mi esposa fue mi mejor amiga, Ok. fue la primera chica que yo invité a salir. ¿Pero salir en la vida En o...? la vida en general, O bueno, sea, tú te casaste a los 24. yo me casé a los tus 24. 24. ¿Y cuando la invitaste a salir, cuándo fue? A los 13 años. Uf, sí, muchísimos años atrás. Bueno, retomando un poco hacia atrás, mis papás entonces son creyentes. Yo nací en una familia con valores cristianos. Ellos, pues desde muy pequeños nos fueron inculcando eso. ¿Qué pasa? Mis papás son muy jóvenes, me tuvieron muy joven. Tenían 15 años cuando me tuvieron. Eso sí, joven. Claro, súper jóvenes. De cierta manera es bonito ahorita porque yo voy con mi papá y muchas personas piensan que es un hermano, un amigo, incluso con mi mamá. Y entonces es bonito porque tú compartes, de cierta manera, ellos son supremamente jóvenes. Sí, Mira, también muchos pues son contemporáneos. Exactamente. Entonces, asimismo, muchos pensamientos. claro, ellos no pasan de los 45 años, entonces tú puedes hacer cosas con ellos supremamente, ¿sí? O sea que yo puedo ser su papá. Literalmente. Pucha. Entonces, en ese orden de ideas, claro, es complejo cuando se tiene un hijo tan joven, ¿no? Porque de cierta manera, aquí viene un dicho muy que se suele utilizar mucho en nuestra cultura y es un niño creando otro niño, ¿no? Sí. A raíz de que me tuvieron muy jóvenes, pues les tocó ponerse literal a 10, ponerse a trabajar, hacer sus cosas y sacar adelante la familia. Pero también bonito que ellos siguen juntos. Ellos siguen juntos. Yo en ese Uf. orden de ideas también tengo un ejemplo muy claro. En mi familia se ve el tema del matrimonio. Digamos que ha sido como un ejemplo a seguir. Tanto mis papás como mis abuelos, primos, tías, son casados y les ha ido muy bien. Claro, eso Sí, no quiere decir que... hay complicaciones. Exacto, y todo normal, eso. porque pues el hecho de que tú convivas con alguien ya de por sí es complicado, ¿sí? Sí. Porque Por pues tú todo. tienes tus costumbres, la otra persona tiene otras costumbres, entonces eso es algo muy normal en los matrimonios, pero es lo bonito de eso, salir adelante a pesar de, ¿no? Entonces ya cuando vienen hijos y demás, pues la cosa también se pone un poco más no mal ni nada, sino Pero más densa, más exacto, pesada. exacto. Más con una ovejita negra. Es complicado. Bueno, pero entonces,
¿Qué pasó con la Em, ovejita? En ese orden de ideas, mi papá, mi mamá me enseñaron a ser a mí muy, muy, muy independientes. Mis hermanos menores, porque yo soy el mayor, tampoco es que yo les lleve mucha edad. Mi hermano, el que está después de mí, yo le llevo solo 2 años. Sí, poquito. Es poco, pero en ese lapso de tiempo, pues mis papás estuvieron, como te mencioné, ya trabajando, haciendo sus cosas. Entonces, desde muy pequeñito me enseñaron a ser como muy independiente. Ok. Y pues ellos por trabajar y todo. Mi mamá es una persona súper pila, una súper mamá, esas mamás que se hacen matar por sus hijos. Eh, pero pues digamos que era muy joven, Sí. entonces eso la llevó de pronto a afanarse por otras cosas. Por ende, digamos que yo estuve un poco más en una crianza diferente a la de mis hermanos, porque de cierta manera a mí también me ayudaron a criar externamente o ajenamente a la casa, Ok. ¿sí? Cuando mis hermanos nacieron, ellos los enseñaron un poco más a estar encima de ellos, más encimita, estaban como más pendientes de ellos. En mi caso, pues, Tú fue un estás poco un poquito más suelto. más sueltico, ¿sí? Por ese tipo de situaciones, pues yo me alejé un poco más de ellos, ¿sí? Ok. La relación con ellos a medida que uno va creciendo, pues se fue fragmentando, digámoslo así, pues. ¿Cómo a qué edad consideras tú que es como el quiebre? El quiebre, bueno, yo creo que todos cuando llegamos como a la adolescencia, estamos Pucha. en una etapa compleja, ¿no? Pero antecitos de eso, pues digamos que ya para un tiempo atrás, pues digamos, mis papás me llevaban a que me cuidaran una tía, la considero mi segunda mamita. Entonces digamos que mientras yo estudiaba, Todo tierno. La segunda mamita. mientras yo estudiaba, digamos que estaba en la casa y eso. Tan pronto yo salía de estudiar, a mí me llevaban para allá. Ok. O yo me iba para allá. Entonces, digamos que siempre estuve para un lado y para el otro. No estuve de manera constante en los dos lugares. Ok. Entonces, si algo pasaba en un lado, me iba para la otra casa. O viceversa, ¿sí? Entonces, por ese tipo de cosas fui como muy, muy libre de hacer, ¿sí? Cosa muy diferente con mis hermanos. A ellos sí, pues digamos, fui como un poco más ahí encima, Más. a raya, de Ok. pronto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en la casa de tía? Se enloqueció. En ese orden de ideas, em, también hilando un poco el tema de mi esposa, yo ya la conozco desde pequeñitos, porque crecimos juntos también, estudiamos Ok. juntos, mis papás se congregaban o se congregan actualmente incluso en la En la iglesia misma iglesia. donde son mis suegros. Soy el yerno de los pastores de la iglesia. Ah, pucha. Me casé con la hija de ellos. Entonces, claro, en ese orden de ideas, pues por eso los conozco la conozco desde pequeñitos. Estudiamos juntos en el mismo colegio, muchos años. Y a medida que fuimos creciendo, pues yo me fui, digamos que alocando un poco. Recuerdo mucho que estuvo muy de moda las subculturas urbanas aquí Bogotá. en Bogotá, ¿no? En Colombia. En ese tiempo yo, pues debido a como el tema de que estaba para un lado y para el otro, cuando estaba con mi tía, mis primos que eran mayores, un poco bastante más mayores que yo, me fueron inculcando mucho el tema de la subcultura emo en ese tiempo. Ok. Sí. Mi hermana pasó por ahí. También. Sí, yo creo. Esa subcultura me gustó muchísimo, muy, muy bonita. Muchas cosas. Esos son los platos. Esos son los flores. Es una subcultura muy bonita que de la actualidad, digamos que desprende mis gustos musicales de hoy en día. Me inclino mucho por lo que es el core en general. Ok. Sí, metalcore, deathcore. Pero eso es pesadito. Sí, todo empezó como con el tema del emocore y el hardcore punk, todo ese tipo de cositas metiéndonos de lleno a como me fui acercando a esa subcultura. Entonces, mis primos me fueron enseñando, inculcándome ese tipo de cosas. Yo fui aprendiendo mucho de eso. Y para ese entonces, pues, nada, yo no recuerdo muy bien muchas cosas porque también era muy pelado. Pero yo tendría 9 años, 8 años, Bueno, más o era re menos. pollito. Sí. Entonces, claro, tú vas creciendo con ciertas figuras que de cierta manera pues admiras. Ujú. Sí, en este caso eran unos familiares que yo veía que hacían
O también me generaba curiosidad, como por qué hacían ese tipo de cosas o se vestían así. Y ver también incluso cómo llegaban a ser en su forma de ser, ¿no? Ok. Entonces eso siempre me causó curiosidad. En ese momento yo tuve discusiones bastante como fuertes en la casa con mis ¿Por qué padres. se peina? ¿Por qué se alisa el Claro, pelo? como porque porque se empezó a dejar crecer el cabello, porque tal cosa. Y más cuando hablamos de una familia un poco conservadora en el Claro. ámbito, pues que son cristianos, no son creyentes. Entonces, Perdón. para ellos fue, tranquilo, para ellos fue como un choque, ¿no? Ver que de pronto lo han enseñado, lo han inculcado a uno con una forma de ser y que tú creces y te vas como, de Como cierta manera, desviando. desviando del camino que ellos quieren Hey. para ti, ¿no? Mm. Fue creciendo una rivalidad muy, muy fuerte hacia mi mamá, súper, O súper sea, heavy. con tu mamá. Con mi mamá más que nada, porque mi papá era más permisivo. ¿sí? Ok. Entonces, claro, al yo ser un poco más independiente, llegó un momento en mi vida en que yo no permitía que me dijeran nada. Como, ¿usted por qué me va a decir a mí cosas? ¿Sí? No me dice mi tía, que es mi otra mamá, ¿sí? Y me va a decir usted a mí. Igual por donde sea se pegaba para justificar. Exacto. Uno, digamos que de joven tiende a ser como muy egoísta con los papás, ¿no? Sí. De pronto uno en sus momentos de rebeldía querer justificarse, siempre. Entonces, siempre buscaba la manera de, a mí no me jodas que usted ni me Cualquier está cosa, pendiente sí, de sí. mí ni nada, y como para que venga aquí ahorita a dárselas de buena mamá. Eran las peleas fuertes que yo le decía a ella. Entonces, a raíz de eso yo tomé la decisión de irme de la casa como tal. ¿sí? Sí, no, marica. Entonces, claro, en su rebeldía uno no piensa en ese momento, Dios. Hoy en día dice uno, bueno, gracias a Dios hasta crucé por eso porque aprendí mucho, pero también dice uno, oye, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera ido el rebelde? Claro. Sí, si no hubiera hecho ese tipo de cosas, ¿dónde estaría, por ejemplo? No lo digo de pronto, o uno no lo reflexiona en son de que ahorita estoy mal, porque gracias a Dios no es así, pero de pronto, ¿dónde hubiera llegado? ¿Qué hubiera cambiado en tu personalidad? Exactamente. ¿Estaría casado, por ejemplo? Lo pregunto también. ¿Quién sabe? Sí. Pero entonces, claro, me fui muy, muy joven de la casa. Nunca perdí el apoyo de lo que fue mi papá, incluso mi mamá, a pesar de que estaba a distancia. Porque ella fue como se va de la casa, pero aquí no vuelve. Ellos son muy radicales con eso. A pesar de eso, siempre estuvieron muy pendientes de mí y todo. Pero en mi afán de la rebeldía me fui para donde mi tía, entonces de lleno. Allá estuve prácticamente desde siempre. Ah, bueno, pero estuviste en una Claro, casa en otro de la lado. familia. Exactamente. Bueno. De cierta manera, pues ellas estuvieron siempre en contacto. Contacto. Mire, su chino está haciendo esto, su chino aquello. Mi tía es tía mía en segundo grado. Ok. Es la hermana de mi abuelo. Entonces, ¿sí? Sí. Digamos que ya es mayorcita y todo, y a pesar de eso, siempre estuvo como muy de apoyar jugada. todo y en la jugada con eso. Cuando fui creciendo entonces en ese mundo, pues me fui metiendo mucho en cosas como temas de vicios, temas de fiestas, temas de todo tipo de cosas que pasan en esos mundos, ¿no? Sí. Porque pues le guste a uno aceptarlo o no, o los muchachos, dice uno mismo hay veces trata de decir que eso no pasa, eso se ve mucho. Incluso creo que hoy en día más. Sí, pues ya es que como también se han normalizado tantas cosas, Sí. es como, uff, de pucha. Y hay más acceso así como a Mm. ese tipo de información, incluso más que antes, creo yo. Sí. Entonces fui creciendo en ese medio, con mis primos, me metí, digamos, de lleno a mirar cómo eran esas peleas de entre cuando venían a montárselas los muchachos, que estaban, en ese entonces ellos parchaban mucho en Maloca. Esas subculturas. Hace resto, sí. Sí, ellos parchaban ¿Maloca o mucho. Gran Estación? En esos dos lados parchaban Sí, muchísimo. me Y allá acuerdo. llegaban a cascarles. Y allá ¿Quiénes? ¿Los punqueros? los puncos, incluso los metaleros llegaban a montársela a los Todos, chinos. Todos en contra de esa subcultura. Pero a raíz de eso aprendí a ser muy peleón.
Ok. Muy, sí, como... Como muy parado. en el Sí, rollo. como... Es irónico porque mi personalidad es muy calmada. Yo soy muy respetuoso, no soy de estar discutiéndole a las personas o eso no. Me consta. Pero aprendí a hacer mucho de que, mira, si te van a tratar mal a ti, eso fresco, o sea, eso va y viene. Pero si ya de pronto se sobrepasan y eso, de todas maneras, tú no puedes dar a torcer que tengan respeto por quién eres, porque Sí, de todas maneras, te pues no eres, ¿sí? Entonces aprendí a ser muy peleón en ese orden de ideas. Y, Dios mío, desde pequeñito peleando. Desde pequeñito peleando con la gente. Con la vida. Con la vida, luchándola. Por terco, no sean tercos. Pero bueno. Entonces, bueno, me tocó sí o sí ponerme, póngase a trabajar, póngase a trabajar, póngase a estudiar. Recibo apoyo de mi papá y de mi mamá, pero, hombre, usted está en casa ajena, colabore y demás. Pues mi tía y mis primos que vivían allá también estuvieron supremamente pendientes de todo. No es como si algo me faltara, Sí. pero obviamente pues tú no vas a hacer carga, ¿sí? Tú te Procuras, vas de la sí. carga, tú te vas de la casa y aprendes algo y es, allá tenía todo. Sí, te Sí, dabas cuenta de esa. claro. O sea, a pesar de que uno era tan pelado, como que uno se daba cuenta de que la cosa no es tan fácil. Pero ya dijiste, ya me tocó Sí, sostenerme. claro. Claro, por rebeldía. Yo dentro de todo también he sido muy orgulloso. Ok. Entonces fue como, no, yo no voy a volver por allá. Ni Sí. por el hijuepuchas. Claro, no, ¿qué van a pensar de mí? Pues era el pensamiento de ese momento. Por allá, ¿no? ¿para qué? Entonces, pues también por orgullo, pues uno termina haciendo cosas. En ese entonces, uno de mis primos, hijos de mi tía, tenían una agencia de viajes, entonces yo empecé a trabajar con él. Me daba lo que, sí, vaya y reparta volantes, vaya y haga una cosa, vaya y la otra. Eh, Creo que he hecho de todo en esta vida trabajando Ok. por el hecho de esa decisión que tomé en su momento. Claro, te tocó Claro. buscarla como sea. También hubo un tiempo entonces en ese lapso en el que estuve con mi tía, eso que discutí con ellos porque también me pusieron trabas mis primos como, hey, de todas maneras aquí la casa, pilas, Una jugada. la respetas y demás. Tampoco era como si yo fuera irrespetuoso y demás, pero ya empecé a consumir cierto tipo de cosas, a tomar mucho, lo llegaba que- a la casa así. Claro, uno aprendió a ser mañoso, ¿sí? Es como el... ¿Cuáles de las mañas que tú dices así? Mañas, mañas. Digamos que el hecho de que uno siempre sabe cómo salirse con la suya, con la gente. Uy, Sí. la caspa. Ah, Sí, casposo. pero que como desde la manipulación o qué? Sí, en su momento sí. Yo tuve que entrar a terapia por eso, porque Ok. aprendí a manipular mucho a las personas. Por eso. ¿Qué Sí, te- claro, porque decía, no, este chinito que, y yo, no, es que me pasa esto, me pasa aquello. Entonces, claro, ya fue un problema también. Mañas. que uno Pero aprende. cuando tú mencionaste la terapia, ¿cuándo llegó la terapia? Eso llegó mucho después. La terapia Ok. llegó muchísimo después. Estando por allá fue que, como te digo, sí o sí se arroja uno a consumir, a empezar a tomar de pelado y todo. Digamos que uno hacía cosas que yo creo que ni los papás de uno se imaginarán de pronto lo que uno ha llegado a hacer, ¿sí? Porque en la actualidad pues yo me he sentado a hablar muchas veces con ellos, pero hasta ciertos puntos, ¿no? Más allá de, yo creo que ni se imaginarán hasta... ¿Qué es algo que no saben? Sí, claro. ¿Qué es algo que no saben? ¿Qué algo que no saben? Uy, que estuve hasta con señoras. O sea, usted Que estuvo, estuve mejor dicho, desatado de desatado. pipí. Que dormí en la calle, por ejemplo. Ish. ¿Y qué tal Cosas esa que no noche? saben. Uf, duro, duro porque dentro de la misma rebeldía cuando mis primos me pusieron frenos allá, claro, yo era menor de edad, entonces yo tenía que buscar un trabajo donde me dejaran hacer cosas como vaya, reparta en bicicleta, vaya y haga favores, haga mandados, lo que fuera, con tal de poder, ¿sí? Recibir plática. Y todo dentro del mismo orgullo, todo dentro del mismo orgullo de que yo no voy a volver a la casa, yo no... ¿sí? De no Porque- aceptar. Exacto, de no aceptar que estaba en mi error y de querer vivir, porque eso es una cosa que uno tiene en su mente de que uno quiere vivir y no se da uno cuenta que vivir va más allá de pronto de bloquear,
¿sí? Porque es que... Pues es que culturalmente está eso, ¿no? O sea, está el que tienes que fiestear, el que tienes que tener mucho sexo, el que tienes que tomar, el que tienes que estar en todo lado, bueno, tantas Sí, cosas, que tener mucha plata, y que sin eso no vas a poder ser feliz. sí, yo creo que es algo que nos están vendiendo día a día, incluso las redes. No, marica, todo, todo, Sí, todo. se consume diario eso. Sí, Y sí, creo que es algo que todo el día estamos ahí viéndolo. bombardeados. Ujú. Entonces, claro, por lo mismo y por esas situaciones, claro, mis primos también me pusieron freno allá, porque mi tía no me molestaba, de hecho hasta me alcahueteaba las borracheras Ay, joder, pucha. y las cosas, entonces ellos me pusieron freno, pilas, respeta la casa, aquí lo queremos mucho, pero tampoco se pase. Pero también lo hicieron muy desde el amor, ¿no? O fueron más rabones. No, mira que no, no, yo ahorita viendo las cosas como son en la actualidad, ya una persona adulta responsable que uno sabe de pronto, no siendo egoísta de pronto en su momento de adolescencia uno todo rebelde, claro, eso lo hacen por amor, como Sí. por, no haga eso, mira que no te va a traer nada para tu vida, ¿sí? Entonces, claro, yo empecé a quedarme varias veces por la calle, entonces mi papá, mi mamá, cómo está su tía? ¿Cómo están todos? Yo, bien, bien, sin saber de pronto que yo estaba, o un amigo, parce, me da puerta esta noche, o conocías, parce, me da puerta esta noche. Lo Eh, conocías. Dice. de ahí también se prendió una maña que era quedarme en moteles, en residencias, Ok. ¿sí? Me preguntaban, ¿y usted qué va a hacer por allá? Muchas veces no era ni siquiera estar con alguien, es que salía más barata la noche allá Que en un que en un hotel. hotel, ¿sí? En una residencia te cobraban la mitad, una Ok. amanecida que dicen, ¿sí? Listo, Entonces, apenas. claro, entonces de ahí también se desprende la maña de irme a quedar en residencias, a dormir en residencias. Uy, pero también muy teso, ¿no? Porque era como andar con la misma ropa. O sea, son detalles, Son detalles, sí. Sí, uno no se da pero que uno cuenta. ya de grande uno dice, no, yo quiero cambiarme, parce, me siento Sí. sucio, bueno, lo que sea. Es que son muchas cosas, ¿no? Dentro de todo, pues nunca, gracias a Dios, digo, pues ese tipo de cosas sí. O sea, yo lo máximo que incluso llegaba a pasar por fuera eran 3 días. Ok. Sí, eran 3 días. Chino, weón. Entonces estaba por ahí por fuera, pero incluso hasta mis amigos, marica, tú me pongas esto porque baila, weón. Y ya después va a la casa y se arregla con sus primos y todo y póngase pilas. Hasta los chinos ya eran como, no haga eso, deje esas cosas, ¿no? Em, entonces, pues, claro, de ahí se desprendieron ese tipo de situaciones que me llevaron a bloquear muchísimo, Ok. muchísimo. Entonces, digamos que yo en un lapso de tiempo ni tan largo, pues entré como en eso de pelear mucho con la familia por lo mismo, ¿sí? Entonces mi mamá, yo la veía como una enemiga en ese momento. Sí, para ti era como... Claro, claro, Todo te ofendía, todo... porque usted, o sea, las mamás quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Entonces era como, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué quiere hacer de su vida? Vea cómo se está vistiendo, vea cómo actúa. Claro, también para ella era el tema de que no tiene nada que ver la subcultura o ese tipo de Ujú. cosas, sino ya es en el ambiente en donde yo me rodeaba, ¿sí? Con el tipo de personas que de pronto, pues uno también hacía lo que hacían ciertas personas y ya pues uno decidía seguir en eso, ¿sí? No, no tiene nada que ver el tema de la subcultura como tal, sino pues El tristemente grupo el específico grupo en el que específico de las estabas. personas, exacto. Entonces, aparte de lo que estaba haciendo, pues para ella también era un choque visual verme con el cabello súper largo y que hacía, yo tenía en ese momento también me empecé a hacer muchas perforaciones, tuve muchas perforaciones. Eh, Nunca me expandí porque no pude, ¿Por qué? cosa que quería hacer, mi lóbulo es muy pequeñito, Ok. ¿sí? Entonces, Oh. sí, yo quería expandirme así supremamente grande, Ush, menos mal, ¿no? yo quería una expansión grande, dije yo. No, no pude, Bueno, menos no mal. se pudo, entonces... Entonces se jodió. Claro, para ese entonces yo lo que me hacía era solo expansiones, solo se expansiones, Solo no, perforaciones. perforaciones. Entonces ya visualmente mi mamá y todo era como, no, si va a venir aquí a la casa, no se venga con nada de eso, respete la casa, vea ese ejemplo que le están dando sus hermanos, ¿sí?
Creo que una de las cosas que a mí también me ayudaron mucho en que no me recriminaran de pronto, incluso hasta mis papás, es que yo a pesar de todo siempre fui muy juicioso en el colegio, Ok. ¿sí? Yo O sea, a nunca, pesar de toda esa loquera, sí, igual respondías. siempre fui muy juicioso en el colegio. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y tú qué hacías mientras estudiabas? Porque entonces como, ¿sí? Pues claro, yo estudiaba en la mañana, pero tú salías del colegio y tenías libre, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues en las tardes era que tú bloqueabas y también trabajaba y sí, ese tipo de cosas. Pues le rendía el resto Sí, del o tiempo, sea, weón. digamos que para el desorden y para el tema de mirar uno qué hacer, siempre uno se rebuscaba, ¿no? Y también lo que yo te mencionaba, la maña de manipular la gente. Sí, entonces siempre hallaba la manera de que me dieran plata, siempre hallaba la manera de que poder hacer algo para trabajar y recibir plata, siempre, siempre. Entonces, Uy, qué teso. ¿No? re loco, Sí, sí, sí. sí, o sea, re loco. Uno no se da cuenta que eso es un problema hasta que Sí. realmente lo aborda, ¿sí? Hasta que uno ¿Qué realmente lo aborda. problema te llevó a tomar la decisión de ir a terapia, por ejemplo? Estando ya en bachillerato, como en noveno, ni siquiera fue por decisión mía. O sea, ¿fue de los profesores o algo Sí, así? de hecho tú y yo una ocasión lo mencionamos. Yo tuve una mala experiencia con el tema de los psicólogos. No tuve una como buena psicóloga. A mí me remitieron de Sí, yo me psicólogo acuerdo que nos directamente hablamos. del colegio por los comportamientos, por ese tipo de cosas. Porque yo salía del colegio y pues digamos que muchos chicos lo hacen. Eso se ve hoy en día como normal que salen y se ponen a fumar o cosas así con el uniforme del colegio. Y muchos no saben que en el manual de convivencia eso está prohibido y demás. Sí, sí. Sí, en mi colegio también. Claro, entonces los chicos lo hacen, pero no se dan cuenta que eso tiene sus acciones. Entonces pues ya sabían que yo venía de un seguimiento del tema de la rebeldía en la casa. También en mi colegio. Exacto, cuando sabían que yo quería ir a la casa iba, cuando no, no. Entonces siempre estuvieron muy pendientes. Pero pues digamos que también en el colegio me equilibraron las cosas. En ese entonces sí que jodían, no como ahorita, que es más tranquilo el hecho de que tú Que vayas es con como- cabello largo. Sí. Hoy en día es supremamente más flexible ese tipo de cosas. Si te quieres entubar en pantalón, pues eso no tiene nada que ver con tus notas. Y sí, es algo de hecho que es, me Todavía parece... depende del colegio. Hay Sí, colegios que todavía sí son... pero en su momento molestaban mucho por eso. Entonces Sí. allá, digamos que entraban en una balanza, bueno, Johan Sí, es yo me juicioso, acuerdo que me revisan los tenis. y sí, todo. todo. Y yo siempre, incluso en el colegio, mis tenis nunca fueron blancos. Todos eran rayados. Yo les hacía de todo. Les hacía cuadritos, No, y les hacía claro, y más calaveras, emo. les hacía de todo a sus tenis. Nunca estaban pulidos. Entonces, a pesar de todo eso, hasta incluso en el colegio fueron muy flexibles conmigo porque yo era muy juicioso y respondía en notas. Ok. Yo nunca en la vida supe qué fue tirarme una materia hasta entrar a la universidad. Que esa es otra historia también muy chistosa, cómo resolví esos dilemas, pero sí, yo nunca allá, sí. Además siempre fue algo de deporte, Ok. siempre me gustó mucho hacer deporte, a pesar de las loqueras de fumar y todo ese tipo de cosas, Ay, siempre me marica, yo gustó el estoy tan deporte. pelado. Claro, uno no se da cuenta, uno en la adolescencia se cree, o de joven se cree como Superman, ¿no? Sí, sí, es muy terco. No, yo sí no. Yo soy un mañoño. Es que me andaron duro, entonces. Y ahí fue muy sano. No, y eso ¿Y está bien. todavía? Me consta también. Sí, gordo, sí, yo sí fui muy ñoño, weón. No, pues es que, parce, me andaban re duro. Yo parecía una niña, weón. No me dejan ni ir a farrear ni nada. Siempre muy firmes. Sí. Pero solamente me pegaban. Pero igual también tuve como muy claros mis límites porque yo igual crecí en un barrio donde robaban, donde pasaban, con los que yo parchaba eran marihuaneros, robaban también. De todo. Pero más bien me cuidaban. De... Porque la sensación que yo tenía, y me pasaban todo, incluso en el colegio, cuando salían del colegio también, es que como yo me mantenía muy firme en mis decisiones, por lo que sea, por miedo, porque mi papá me dijo, porque mi mamá, lo que sea, yo decía, no. Entonces, si, por ejemplo, estamos acá, si tú eres mi parcero y alguien viene a ofrecerme cigarrillo, tú le dices como, no, a Sierra no le ofrezca que no.
y ya, y como que también todo el mundo me cuidaba y pues yo también era muy... Sí. No me interesa, o sea, como que... Oye, pero es súper bacano incluso que Sí. amigos y eso cuidándote. Eso es bonito. Sí, obviamente de vez en cuando, de pronto, un par de veces como que tomamos. Sí. Uy, Eduardo III, cosas así, una mierda. Pero también incluso mi papá y mi mamá dijeron como, pues, va a tomar, pero pues pero tome acá con sus amigos. Suave. Entonces mi abuela tenía como un edificio con varios apartamentos y... Pero no era un edificio gigante, pues era como esas casas como inquilinas o algo así. No, tampoco tan país. Era una casa con apartamentos, básicamente. Entonces había uno desocupado, entonces tomé ahí con sus amigos y ya, nos asomamos por la ventana y vomitaba. Y ya, sí, que baila. Sí, gordo. ¿Y entonces qué? ¿Entonces en qué íbamos? No, pero bueno, chévere, chévere. No, pues, como te digo, o sea, uno, Dios mío, a pesar de que, digamos, papá y mamá y mismos primos y mi tía que queriéndolo cuidar a uno, pues uno en su rebeldía, ¿no? Sí. Yo voy a hacer esto y ahí... Pero ahí se queda uno. también tendrá mucho que ver con, porque yo estaba incluso hablando con mi terapeuta, cosas pues, también mías, y la importancia de la figura paterna, ¿no? Incluso me haces caer en cuenta de eso. ¿Necesitas contestar? ¿No? Ah, bueno. Me haces caer en cuenta de eso porque tú mencionas que tu papá era muy permisivo. Sí. Mucho, muy. Bueno, tampoco hasta allá, como si haga todo tranquilo. No, pero no, es que mi papá sí me da re duro. ¿Sí? Sí, mi papá me da re duro. Desde chiquita, con lo Fuerte. que fuera. Sí. Sí, entonces sí. Yo creo que también el miedo Bueno, tienes razón. al conflicto, weón. Que es otro tema, pero Sí, también es otro tema. De ahí viene mi miedo al conflicto, entonces, y establecer límites para mí, bueno, era Era complicado. complicado. Yo por tenerte contento decía, sí, parce, tienes Todo razón. No, todo bien, yo lo pago. Y con mis parejas también era lo mismo. Oye, pero mira que es irónico, ¿no? O sea, de hecho, hace poquito lo hablábamos porque tú me decías que... Bueno, tú me mencionaste que yo tengo también que manejar ese tipo de cosas. Porque a pesar de que yo lo que te digo que aprendí a ser peleón y todo, Sí. era peleón, pero en determinados casos. Y aún así, uno siempre dándole contentillo pues como a los demás o decir sí a todo o... Pues de pronto yo creo que pasaste de simplemente un modo erróneo de hacer las cosas a otro modo erróneo. Sí, yo creo. Entonces tienes que mediar, supongo yo, ¿no? Yo no soy quien para... Pero desde lo poquito o mucho que yo sé, diría eso, como... Pues aprendiste todo desde un lado de manipulación Sí. y ya después te fuiste a uno de complacencia. Sí, ese es eso raro. ¿Sí? Que yo siempre he estado en el de complacencia. Obviamente ya estoy grande, entonces ya se hizo terapia, entonces ya poquito a poquito he trabajado como en poder ser claro al decir las cosas. Claro, claro. Y es muy importante. Todavía me cuesta, todavía pienso 2 veces. Lo que para una persona es como, oye, no me pises que me está doliendo. Para mí es, ¿será que le incomoda si le digo que quite la pierna porque me está doliendo? Sí, sí lo voy a decir. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. O sea, sí, Sí, es un poquito complejo, pero no, ya ahorita ya, y se vuelve más fácil con el tiempo. Bueno, sí, también yo creo que es de trabajo, ¿no? También es de Sí, trabajo porque... sí, no, pues es que era lo que hablamos la vez pasada y es como, no basta con reconocer que tienes un error sino tienes que trabajar todos los días, de Sí, a poquitos. sí, claro. Sí, porque a ti ¿qué te sirve decir sí? Sé que está mal esto, pero sí, no hacer Sí, nada. no, pues marica, eso es como los que fuman. Sí, sí, el cigarrillo hace daño, pero sigue fumando. Sí, siguen en las mismas. Entonces, y es un trabajo arduo porque, pues, parce, todos tenemos vicios en el sentido de que puede que yo no haya consumido drogas, por ejemplo, pero en el tema de pronto de la comida, del trabajo, no mentira, la comida tampoco, me gusta la comida pero no es un vicio. El trabajo sí lo fue, Sí. porque me refugié mucho en él. Y bueno, sigamos la historia suya, viejo.
No, pero está bien, hay que Pero, compartir las pero, historias. pero sí, claro, no, pues es el tema como de trabajar, Sí, de sí. trabajar conscientemente día a día en tu error. Y lo que mencionabas incluso también de pequeño, parce, mucha gente que de grande también le pasa, y es que nos cuesta reconocer nuestros errores. Independientemente de la razón que sea que haya detonado tu reacción, tú simplemente justificas y dices, es que es tu culpa porque tú eres un hijo de p-". Sí, sí, Entonces, por eso fue que te agredí. sí, Marica, no. ¿Sí me entiendes? Es sí, no, como, ahí no hay nada. no hay nada. Sí, discúlpame. Ya. También estuvo mal que yo reaccionara así. Bueno, lo que sea. Sí, sí, porque es que yo creo que si nosotros fuéramos conscientes de que el solo hecho de decir sí, la embarré, yo creo que todo sería tan diferente. No, total. Obvio, yo sé que a Y se nosotros... agrandan las cosas. Sí, exacto. Yo creo que a nosotros no nos gusta precisamente aceptar ese tipo de errores porque, por lo mismo, no sé, por el orgullo, por dar el brazo a torcer o que van a decir sí. Pues es que como tenemos una cultura que es muy emocional, pienso yo, eh, venimos mucho de dinámicas en las que nos volvemos eso, manipuladores, mentirosos, orgullosos. Sí, eh, Nos gusta la cercanía, pero es una cercanía muy falsa a veces. sí, sí, tienes razón. Eh, pues digamos que obviamente todas las culturas tienen sus jodas, pero yo ahorita viajando a Alemania me gusta ir mucho porque yo no tengo que esforzarme por ser claro y no hacer nada personal. Entonces si yo te digo como, oye, llegaste tarde y por eso no te puedo atender, para ti es como, ok, discúlpame, agendemos otra cita. Súper ¿Sí? bien. Acá sería como, pero no sé qué, y Parce, a lo entonces que bien no el me va a atender. tráfico, yo no Sí, tengo la culpa. Marica, madruga. Porque las cosas son así, no son personales, weón. Las cosas son como son. Incluso con mi hija tuve una discusión, bueno, no una discusión, hablamos, yo estaba por allá no me acuerdo, en Múnich. Y la llamé, entonces ella me decía, también la he enseñado a ser muy independiente sí, y a refutar, a preguntar. Pero entonces ella me decía como, no papi, es que los profesores están diciendo que tararararara". Yo, claro, amor, pero esto está bien, lo entiendo, pero recuerda que tú estás bajo unas reglas. Pero es que como los profesores, no, las cosas son como son. ¿Qué es que 2 minutos? No, ¿qué es que le cerraron la puerta a mi compañera y no estamos de acuerdo? Amor, un tren te deja un tren tiene que partir. Si las rutas de tren de Alemania son a las en punto, o sea, si dicen que es a las 7 de la noche, 7 estaba 7. ya arrancando. No es que sea después. Tú tienes que llegar 15 minutos antes para estar listo. Sí, claro. Entonces pasa lo mismo, yo le decía, mi amor, pues son las reglas. ¿Qué vas a decir? Sí, que va uno a pelear ahí, que va uno a Sí, refutar. y no es personal, simplemente te explicaron en el colegio cuáles son las reglas de juego, tú las aceptaste desde el inicio y ahora tú te rebelas. Sí, claro. Y es algo que nos pasa, o sea, no es una culpa porque todos estamos impregnados de eso. Es que todo tenemos eso también muy metido en la cultura, pues tristemente digo yo, porque al fin de cuentas es Pues tiene porque, cosas bonitas el ser así como somos, porque sabemos improvisar, porque queremos un poco más cálido, no nos distanciamos tanto, la familia importa, es que todo lo tomamos muy personal. pero sí, de las cositas como pailas, sí, sí, obviamente. Entonces ahí ya entramos en un error, porque claro, todo, que es que está mirando no sé qué, entonces por culpa de él, o yo le echo la culpa al otro. No, por ejemplo, un accidente de tránsito. Cuando alguien dice, ay, sí, discúlpame, es muy raro. Es ¿Qué difícil. pasa? Claro, hay gente que es muy objetivo. Pero, pero en general es como, ay, pero es que usted se pasó, ay, pero es que usted iba más rápido, ay, pero es que usted estaba detrás, ay, marica, pero es que usted frenó muy duro. Exacto. Siempre, sí, es que siempre es a justificar, no nos damos cuenta que es que aquí también prima siempre es el uno. Uno aquí es como yo. O sea, no me importa que se caiga la señora, no me importa el de atrás, no.
No es ese bien Sí. común en general, sino, o sea, si tengo que pasar por encima del que tengo que pasar, lo hago ya. Sí, sí, en general. Sí, lo hacemos de esa manera también. Sí. Y es decir, una cosa es el perrenque y otra cosa ya es eso. Yo dije una cosa del perreo. Sí, 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 eso sí Sí, entiendo. es complicado. Bueno, entonces, volviendo a la historia. Usted estaba muy loquito. Sí, claro, entonces, retomando un poco entonces del colegio, pues, a pesar de todo, pues no me refutaban, o sea, Sí. y hablando de eso, uno, pero ¿por qué me dice que no puedo tener el cabello largo? ¿Por qué tal cosa? Siempre, siempre un pero. Y a raíz de eso, pues fue cuando lo de terapia. Ok, ya te dijeron, no, tienes que Sí, ir. allá me tenía el apodo de Doctor López, ¿no? Ese es mi apellido, entonces López. Entonces era el Doctor López porque nadie le puede decir nada al Doctor López. Y en temas de convivencia, complicadísimo. O sea, no me tiraban las materias ni nada, pero en convivencia me iba mal por lo mismo. Porque un docente me decía tal cosa y yo, ¿y por qué? Y todo Sí, el yo hago tiempo, todo. sí, exacto, siempre era Parce. peleando por todo. Entonces, claro, en ese tiempo, incluso hasta mi mamá se alejó del tema del colegio y todo porque no quería ir. O sea, No, para... ya que mameras que Sí, man a cada claro, rato. de verdad. O sea, ya ahora incluso la entiendo de que tomara hasta su distancia de una manera muy respetuosa y madura, de que dijera, o sea, usted se las da de grande, pues actúe tal cual, como grande. O sea, yo porque tengo que ir cada día, cada 2 días que me están llamando. Su hijo se está delineando. Su hijo se está, no sé, que está rompiendo los pantalones, que se rayó los Que rayó los zapatos, que pupitres. trató mal al profesor porque le dijo algo. Una ocasión tuve una discusión con una docente. Yo, es muy querida. Lo irónico de todo es que quiero mucho a mis docentes, me enseñaron mucho. Muchas, hasta mi esposa me dice, usted porque jode tanto que el bachillerato, eso, muchas personas no aprecian esa etapa de su vida. Y yo digo, pues la verdad a mí me marcó, fue algo bonito, porque a pesar de todas esas cosas malas, también hubieron muchas cosas buenas. Y con esa docente en específico, un día, si ella me está oyendo, si ella llega a ver, Discúlpame. Lucerito, perdónenme, no son de Lambert ni nada, pero sí, no me acuerdo, algo me dijo, no me acuerdo muy puntualmente las palabras, y tomé una actitud súper fea. Y me dijo, no, tiene que tener pantalones para asumir sus decisiones, tal cosa. Y yo, pues yo sí tengo pantalones. Y ella, pues demuéstrame que tiene pantalones. Pues venga y me los baja. Y ahí nos agarramos súper mal. Y creo que casi me fui, creo que hasta agredí la docente. Ay, Por los compañeros y todo. Fue como, no, marica, o sea, la estás cagando, güey. ¿Qué pasa contigo? O sea, ¿sí? En el colegio hice muchas cosas también de las cuales, bueno, todo ese tipo de situaciones me llevaron a que una ocasión, eh, pues ya me remitieran, ¿sí? A lo que es el tema de la psicóloga. No tuve una buena experiencia con la psicóloga que me trató y de ahí quedé muy delicado con el tema de la psicóloga porque ¿Cómo fue esa experiencia? cuando llegué allá, Ujú. pues obviamente, hombre, uno es adolescente, yo no estoy justificando los comportamientos de una persona, pero si tú no eres una persona adulta y ves que pues, estás tratando con un niño, pues hay que manejar las cosas, ¿no? Que Sí. hablar las situaciones y todo, ¿no? Es que usted no va a llegar a nada, es que usted no sirve, es que usted baila, ¿sí? Entonces ya empezó ahí como... Porque, Ah, o sea, ¿era como terapia de choque o qué? sí, como, yo no sé, la Como vieja... juzgando. Exacto, literal, o sea, Sí, re mal. sí, no es como, mira, estás haciendo esto ¿por qué? O de ahí, Johan, tienes que cambiar, tú Sí, sabes que parecía no la psicóloga, sino la persona hablando. sí, literalmente yo no sé, o sea, yo entiendo que cada uno tiene sus cosas, Mm. pero pues no sé, o sea, igualarse con un muchacho de 15 años, 14 años, Sí, creo eso que es una tenía, es bobada, una sí. cosa loca, que es como que inventa. Entonces, claro, la vieja pendeja esta, yo creo que tuve con ella terapia como unas 5 veces, como Ok. máximo, pero mal así, como usted no va a llegar a ningún lado, usted baila, usted, yo no sé antes cómo está acá, cómo es que, bueno, un poco de cosas que la vieja me remitió directamente a psiquiatría Ush. después de eso, porque yo le dije a ella que no iba a volver, pero yo, ¿por qué voy a volver acá? O sea, aguantármela a usted.
Me remitió directamente a psiquiatría, eso yo no me acuerdo el nombre de esa clínica, y queda en... La Paz. Ah, no. Uy, no, hasta allá no. Pero tienen una sede como hacia el 20 de julio, eso es como hacia San Blas, la clínica Ok. de San Blas. Yo no No, ni recuerdo idea. muy bien el nombre de esa clínica. Y allá me remitieron a psiquiatría. Eso fue un golpe también duro para mamá y para papá. Pues ver que, Que está loco. sí, como este chino está loco. Sí, O porque sea, de todas maneras también para nosotros en la cultura es como ir al psicólogo, es porque usted tiene un problema. mira que aquí es algo que nosotros lo vemos como un problema. Nosotros lo satanizamos mucho. Sí, no, y la psicología de hecho es súper bonita. Incluso esto que estamos haciendo llega a ser terapia de ese tipo, el hablar las Sí, es cosas, cierto. sí. Pero pues lo vemos como viste, man, está loco. Sí, no, en general es como, uff, ¿en serio? Sí, Y más, claro. y más si le dicen, no, es que le toca ir a A psiquiatra. psiquiatra. Entonces, ella se pegó del tema de que yo era muy rebelde Ok. y ya no me dejaba decir nada. Y allá estuvimos pues con el tema de la psiquiatría, sí es denso, porque allá te evalúan todo, cómo mueves las manos, cómo mueves los pies, todo, o sea, como que, o sea, te están escuchando, pero al mismo tiempo te están evaluando para Dar ver un diagnóstico, diagnóstico ¿sí? clínico o algo Pero así. también ya es raro porque pues a pesar de que uno es rebelde y todo, uno sabe que, parce, aquí ya uno no manipula a nadie, o sea, sí, Sí, aquí no sí, pude. aquí no pude, ¿no? De verdad, Dios mío, la embarrada, o sea, ya la cosa se empezó como a salir de control en ese ámbito, ¿sí? Y mi mamá, pues claro, ella le dio súper duro, porque ella directamente era la que tenía que ir. ¿Por qué ella? Porque pues para mí ella era como mi enemiga. Ok, Sí, claro. era la persona que me ponía como ese freno, como no. O sea, a su tía no le dice nada, a mí me da pena, pero yo tengo que decirle, hijo, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué lleva para su vida? ¿Sí? No, y para ti, claro, eso era la Claro, negación. como no, yo ¿por qué o qué? Entonces, Ok, que sí, literalmente, pues tampoco fue de pues, llegar a levantarle la mano a mi mamá o ese tipo de cosas, porque no, Dios mío, o sea, no, pero sí fui muy respetuoso con ella, o más de una ocasión que me le paré de frente como, no lo voy a hacer y qué va a hacer, sí, entonces también muy desafiante, o sea, en ese orden de ideas para ella fue muy difícil, y lo que te digo, ella se desligó por completo del tema del colegio y todo, ya. claro, Entonces, también. mi papá tomó las riendas en ese momento del control de esas situaciones. Él era el que iba por mis citaciones y todo. En su momento llegó hasta darme la razón, que se daba cuenta que, digamos, habían alumnos que hacían cosas ahí al lado mío y no les decían nada. Y de pronto ya hacía algo, entonces ya era como... Porque a él sí le están diciendo, si yo veo que los chicos están haciendo esto y no le están diciendo nada, porque también todo contra él. O sea, entiendo que sí, está actuando mal, pero, o sea, No, es una que igual balanza, hay. entonces... Sí, claro. O sea, sí. Sí, puede ser. Pero Sí y es no, como, sí, porque sí y Juliana no. incluso me dijo, mi hija, me dice, ay, pero es que como ellos, dije, a mí no me importan los demás. Sí, claro, es que no. Es O que ese sea, entonces porque los otros hacen, usted también va a hacer. y es que aquí hay una cosa que, digamos, yo ahorita lo hablo también. Seamos honestos. Hoy en día uno que ya es adulto y todo uno entiende, parce, la docencia es muy dura. Y ver que viene un cagón a joderte la vida y hacerte a cuadritos. Eh, parce, tú ya no quieres y No, te puedes librar de ese obvio. muchacho, pues, de alguna manera, o Claro. sea. Incluso, pues tú te acuerdas de Jenny, Sí, de el Jenny. capítulo Sí. de, Con ella hablamos. capítulo de la De la progerosa, profe. de mi amiga Jenny. Tienen que Sí, mirarlo. Muy ahí lo pueden bueno, buscar con el nombre Jenny. muy bueno. Eh, y ella hablaba de eso. Sí. Decía, ¿cómo estás chino maricas? Como que, Sí, puta. claro. Claro, porque igual uno también es una persona como profesor. Exacto. Entonces es como... Y muy tesos, la verdad. Claro, hoy en día los admiro. Hay amigos míos con los que estudié. Yo tengo unas bonitas amistades, gracias a Dios. Me han ayudado mucho. Eh, que están estudiando ahorita docencia. Y ya trato de ponerme como en sus zapatos y... parce, uno se da en barra tan feo. Hay veces con las personas no se da cuenta. Sí, pues igual.
Y no, lo que te digo, o sea, no es justificarse, porque digamos mi papá no, pero, o sea, hay que poner una balanza. Ya hoy en día digo, no, ¿cuál balanza? O sea, tú ya sacaste de quicio a más de uno, pues, ¿qué balanza? Pues, ¿qué vas a esperar? O sea, Claro, es no, como sí. ¿cómo se dice? El criado fama y acusado Sí, de- exactamente, literal. Entonces pasaba algo, doctor López y yo, ¿sí? Em, fue fue muy duro ese entonces, claro, imagínate ya uno por allá, que en el psiquiatra, que yendo a esas cosas y todo. Entonces mi papá, estando pendiente, él tenía que trabajar. Y usted joda. Y yo joda también, ay no. Algo que me ayudó, ¿sabes? Todo empezó entonces ya aquí a formar. Todo empezó a tomar otro rumbo cuando entré a décimo. Ok. Entré a décimo en el colegio donde yo estaba, pues se estudiaba la contrajornada. Estudiábamos en el SENA, con el SENA y eso. Ok, como que complementaban en el SENA. Exactamente, entonces Ok. yo todo el día estaba ocupado. Porque yo estudiaba por la mañana y yo salía y tenía que entrar a clases en la tarde. Yo hasta tercer grado estudié en la tarde. Ok. De ahí para arriba, desde tercero hacia adelante ya todo fue por la mañana. Pero tuve varios compañeritos, porque toda la vida estudié en el mismo colegio. Ok. Tuve varios compañeritos de los cuales yo estudié así en la tarde, que ya tenía que convivir con ellos en las tardes, en el mismo colegio. Entonces, por ese tipo de situaciones, empecé ya como a dejar ciertas cosas. Sí, ya cambió un poco el círculo, podría decirse. Exactamente, el círculo social, porque ya no pasaba con la gente que tomaba, la gente que fumaba. Me concentré mucho nuevamente en el deporte, porque nunca dejé de hacer deporte a pesar de esas locuras. Ok. Sí, nunca, De esas nunca. loqueras. Exactamente, siempre hice mucho deporte. Me gustaba mucho el fútbol, me gustaba mucho el tema de practicar de vez en cuando boxeo, ese tipo de cosas. Pero gracias a eso, pues también me dediqué mucho a seguir estudiando y ¿qué? A trabajar. A trabajar, sí. Para eso de mitades de décimo y todo eso, sí, más o menos ya tomé la decisión, porque es que cuando tú vives tantas cosas tan temprano, te cansas, te aburres. Sí, sí, ¿me entiendes? Ok. ¿Tú te aburres? No creo que todo el mundo, pero bueno, tú sí. Bueno, sí, no todo el mundo, tienes razón, no todo el mundo como que llega a esa etapa. Bueno, gracias a Dios, digo gracias a Dios porque creo que también es algo de que dice uno, bueno, pude afrontar con madurez y decir, no, realmente Y no, que de ya todas llegará un maneras momento. tenías un buen círculo de apoyo. Exactamente. Porque, porque si no, quién Sí, sabe. a dónde estaría tal vez, y tienes razón. Gracias a eso, pues, bueno, empecé a sentar cabeza, como a estar muy ocupado, entonces pues ya, que el colegio, que el estudio, que el SENA, ¿cierto? Entonces, pues ya todo empezó a mejorar mucho en la casa, con mis tías, con mi tía, todo, con mis primos. Y mi tía empezó a acercarse mucho a mi mami Ok. y a decirle, mira, Johan ahorita tienes que estar pendiente, tienes que estar ahí. Obviamente ella estaba cansada de todo, ya estaba súper harta. Ella no hacía sino orar, Ok. sí, en el tema ya retocando un poquito eso, escarbando por ahí, ya siempre muy aferrada al tema de Dios y todo. Y decía que oraba mucho. Eh, Eso para mí fue una placa grandísimo, grandísimo esos 2 últimos años del colegio, porque me ayudaron también a mejorar la relación con mis papás. Eh, pero aún así, pues bueno, había una distancia con mi mamá muy grande. Todavía. Sí, claro, porque pues cuando tú eres de pronto, obviamente sus papás son papás y sus hijos siempre van a ser sus hijos, pero pues hay heridas que quedan ahí, que toman más tiempo en ir sanando, ¿no? Sí. En ir cicatrizando. Entonces, para 11 mi mamá no quería ni ir a mi grado ni nada. Em, Recuerdo que fue lo último así como malas experiencias que tuve con mi mamá, así. Fue obligada al grado y cuando entré ya a la universidad como tal, en la universidad seguí loqueando porque ya era un tema Ya era más, la universidad. ya claro, dice uno, pero mucha gente en su perspectiva es como, es la universidad, vamos a loquear en la universidad, vamos a hacer lo que no hicimos en el colegio. En mi Qué lo caso, que era, en mi caso fue como, no, yo ya no quiero loquear igual, ¿sí? Claro, de vez en cuando salíamos, que camina a echar una pola, que entre clases, que entre esas circunstancias, pero ya no era igual,
ya no me generaba como ese mismo, Como esa adicción. ese feeling, exacto, ese tipo de cosas. Bueno, no sé si sea adicción. Yo le digo. Bueno, sí, no sé tampoco cómo decirlo, pero Pero sí, era como el ambiente en el que tú te sentías de cierto modo exactamente, cómodo. exactamente. Justo ya antesitos de entrar a la universidad, devolviéndome un poquitito, dejamos de ir a terapia. Dejamos de ir a terapia con mi mamá allá donde el psiquiatra, porque por poco y me internan. O sea, ya el miedo a que te internaran. Sí, ya fue miedo. Y ya, ¿pero tuyo o de tu mamá? No, mío. Que tú Mío. dijiste, no, yo me Me van a arreglo, internar, mamá. me van a internar. Ya lo veía venir. Ya todo, eso que está uno hasta pendiente de ese tipo de cosas, ya las conversaciones que mi mamá tenía con mi tía, y me iban a internar. Ya venía revisando el tema de cosas. Empezaron a mandar droga. Mi mamá nunca me dio esa droga. Menos mal también. Sí, hay algo que se llama efecto placebo. Ok. El efecto ¿Ella placebo, lo usó? sí, ella lo usó conmigo Sí, muy mucho tiempo, muy inteligente. áspera mi mamá, sí. Y me trabajó también la mente. Ella decía, para uno manipuladora y otro manipulador. Qué áspera tu mamá. Sí, entonces utilizó mucho eso conmigo también. Pues, no sé, a la hora 20 todo ese tipo de cosas sirvieron mucho. Em, yo pues como te menciono, ya finalizando dije, no volvamos, yo estoy bien. Ya es un tema de que simplemente es querer cambiar y ya. Si no quiero Y cambiar es tomaste la problema mío, decisión. pero por el momento no volvamos. O sea, yo no estoy loco y usted y yo Mamá, sabemos. no volvamos, yo puedo. Literal. Pues ya fue un momento en el que salimos de una terapia y hablé con ella y le dije, vea madre, la verdad, yo no estoy loco. Usted y yo sabemos que eso es pura maricada mía. Usted y yo, no es que nos la llevemos muy bien, pero, hombre, si seguimos en esto, quién sabe, un día termine para allá metido. Entonces ella me dijo, bueno, al menos está pensando con cabeza, ¿no? Tan ¿Quiere volver? bonito. ¿No quiere volver? Yo, no, yo por aquí no vuelvo, le dije. O sea, no, ¿qué necesidad? Me dijo, bueno, dijo que iba a seguir orando y bueno, sí, ella siguió sus oraciones y todo. Las cosas empezaron a mejorar mucho en mi casa. Y en ese lapso de tiempo me refugié en mi expareja. Ok. A ella la distinguí en la La universidad. universidad. A ella la distinguí en la universidad. Y la quise mucho, yo a ella la quise mucho. Pero mi personalidad había cambiado mucho a lo largo de ese tiempo. ¿Pero Entonces, como a más aplacado o qué? ¿O más...? en el ámbito de relaciones, digámoslo, sí, con las chicas. O sea, ¿eras un vagabundo y te volviste, te reformaste o viceversa? No, de hecho es curioso, porque a pesar de las loqueras, siempre fui muy respetuoso con las Es chicas. curioso. Es curioso, es curioso. Fui muy respetuoso siempre con las chicas, pero en las relaciones se me iba mal. Ok. Sí, no podía estar con alguien o algo pasaba siempre. Entonces, mis experiencias que tenía con parejas no habían sido las mejores, no fueron las mejores. Solo estaba de estar con alguien íntimamente y ya, hasta ahí. Pero no había tenido buenas experiencias, por lo que al ennoviarme con ella fue complejo porque no sabía cómo ser como bien con ella, como cariñoso, como expresivo. Lo intentaba, pero un desastre completo. O sea, esto suena tonto, ¿sí? Pero como que uno no se halla con la persona, no sabe uno cómo expresar sus emociones. No, pues estabas bloqueado. Sí, no, la verdad, o sea, estaba en una relación, pero al mismo tiempo era como si yo no estuviera con nadie. Entonces, para ella fue muy difícil, para ella fue difícil. El caso es que yo a ella la quise muchísimo, yo a ella la quise mucho. Y me dio durísimo, durísimo, cuando las cosas Terminaron. mal. ¿Pero En por la qué misma terminaron? universidad. Ya. Yo creo que ¿Se cansó? se cansó, ya se cansó. El caso es que, mira, la situación es que ella y yo como tal nunca terminamos. Ok. Ella simplemente se fue para España. Ah, ok. Estando en la universidad, ella se fue para España y fue muy duro para mí porque de un momento a otro ya no supe de ella. O sea, tú estás con alguien Sí, de pronto se va. y ya mañana, no sé, te acuestas a dormir hoy y ya mañana
Uy, Sí, sin previo aviso. sí, claro. Entonces, fue un choque durísimo. Me dio muy duro. Eh, Muchas preguntas. muchas cosas. Yo me empecé a cuestionar ahí muchas cosas. Entonces yo dije, uy, parce, qué vaina. O sea, en ese orden de ideas fue cuando pensé, de pronto yo no estoy para estar con nadie, establemente. Pero concéntrese en usted mismo. Yo me concentré en la universidad, en seguir mejorando mi relación con mi mamá y con mi papá, que estaba supremamente fragmentada. Ok. Mi tía me ayudó muchísimo. Mi tía me ayudó mucho para eso. Y por azares de la vida, en ese entonces, fue cuando un miembro de la iglesia, uno de los líderes de la iglesia, él iba muy seguido a la casa a preguntarme. Ok. Pasó una ocasión, nos encontramos y me invitó que fuera a la iglesia otra vez. Me invitó como a un culto de jóvenes. Y yo, bueno, vamos, ¿por qué no? Ya conozco Sí, gente. sí, no tenía mucho que hacer, entonces le dije, bueno, vamos. Y terminé yendo a un culto. En ese momento estaba mi esposa, Ok. la que es mi esposa hoy en día. Lo que te mencioné, yo crecí con ella juntos, pero cuando yo me volví un loco de la vida, pues ella y yo nos perdimos. Claro. Sí, ella se enfocó en su vida, yo en mi vida. Entonces llevaba mucho tiempo que no la veía. Sabía de ella porque de vez en cuando, al ser los pastores, los papás de ella, iban muy seguido a las casas de los miembros de la iglesia. Entonces de vez en cuando que iba por ahí la veía. Pero, Sí, pero ni cruzar palabra. O sea, ella tenía su novio y todo el tema. Pero pues en esa ocasión, ya ni por enterado yo que ya había terminado su relación y ok. sí. Yo ya llevaba más o menos un año en duelo. Pues sí, no más. No estoy seguro del tiempo como tal. Pero ya, Pero digamos ya que más de llevaba, un año. sí, claro. Me dio muy duro al comienzo, pero ya. Verme con ella para mí esa ocasión fue algo que cambió el rumbo de la vida porque volvimos a hablar después de muchos años y terminamos saliendo. Son amigos, reamigos otra vez. Y ella me comentó que había terminado su relación con su pareja, con el muchacho que te menciono. Fue muy difícil también para ella. Con el muchacho. Con el muchacho, el caballero. Él debe saber quién es. Tú sabes. Y el chico prácticamente fue su primer novio de la adolescencia y el que dice ya me arruinó la vida porque por estar detrás de un muchacho no hizo, no conoció, no conoció. Bueno, Pues ella también dice, él lo dice así. Sí, sí. Ella lo dice así, no sé. También le digo yo, o sea, vidas apartes, no quieras de pronto hacer cosas que... Es que también es parte como incluso de ese tipo de creencias religiosas, ¿no? Como... O del mundo Disney en el que vivimos también. Yo creo. Como, oh no, va a ser para toda la vida. Sí. Y Sí, eso daña también mucho. sí, eso daña mucho. Sí, sobre todo porque cuando uno escoge, digamos, su primera pareja, muchas veces es joven y no es consciente de muchas cosas. Entonces, y que las personas van cambiando de todas maneras también con el Sí. tiempo. Entonces, están pollitos, pues obviamente se va a notar más ese cambio. Claro. Claro. Ese es el punto de las cosas. Uno, pues, Ay, yo también lo viví. de jóvenes uno que... y más en la Sí, adolescencia. no, pues marica, uno era un romántico Sí. perni. Opa. No, yo sí era una abuela. Pero Bueno, todavía soy una abuela. bueno, pero estás trabajando en eso. En dejar de ser tan wea. Sí, sí. En los límites. En que los hablábamos, límites, sí, importante. Pues en ese orden de ideas, ese día todo cambió porque Todo salimos. cambió Empezamos a cuando salir te de vi. amigos. Y ella ya también ya vivía sola. Sola, tú ella ya solo. vivía solo. Ella vivía sola. Yo ya no estaba solo, tan independiente como antes, porque pues se habían mejorado mucho las cosas con mis papás. Entonces habías vuelto Sí, paz a la casa. yo Pero les también dije- para recuperar la relación. Sí, también, en parte. Yo volví a la casa ya No te prácticamente preocupes, puedes lleno. volver a casa. Volví a la casa de lleno ya prácticamente. Fue como el último tiempo en el que ya estuve con ellos antes de casarme. Y fue, vuelva a la casa y tranquilo. Sí.
De vez en cuando que me iba para donde mi tía y así, o donde amigos, pero en sí ya estaba de lleno allá. Ya está reformado. Exactamente. Ujú. Queriendo recuperar mucho de lo perdido con ellos. Y bueno, empezamos a salir mucho como amigos, en son de parce, vea lo que yo hice hace unos años, tú lo que hiciste, quién iba a pensar que otra vez nos íbamos a volver a hablar, quién iba a pensar que íbamos a estar ahí otra vez. Y bueno, de así, una cosa lleva a la otra. Con el pasar del tiempo, yo quién iba a pensar que mi mejor amiguita, ¿sí? Porque ella siempre la consideré mi mejor amiga, me iba a empezar a gustar. Y me empezó a gustar la cosa. Y mucho. Y mucho. Y mucho. El tema cuál fue que para mí fue difícil porque pensé dos ¿Cambiar el cosas. chip? Claro, pensé dos cosas. Primero, parce, ella es mi amiga, yo la quiero un montón, es la hija de los pastores de la iglesia. Yo me veo como un loco. Visualmente tengo cierta apariencia, que pues a la hora 20 pues no importa tanto, pero en ese tipo de circunstancias influyen. Y aparte, vengo de no saber tratar. De no bañarme. No, mentira. Y sí, en sus momentos. De no saber tratar a las chicas. Ok. Había perdido como esa identidad, entonces, estaba como en un conflicto duro. Pero bueno, el que no arriesga no pierde, ¿no? Dice el dicho. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo... Que no arriesga no gana, güey. Pero también puede También perder, pierde. pero gana. Eso quise decir. Eso. Entonces, ahí fue cuando vino una banda, venía una banda que en su momento me gustaba mucho. Y le dije a ella que me acompañara. Yo le compré la boleta y todo. Y le dediqué una canción de ese grupo. Pero ella no lo asimilaba, o sea, no entendía muy bien Esa qué letra, estaba pasando. eso tan como fuerte. que, sí, quedó sana un tiempo. Sin embargo, se llegó el día del evento, 16 de noviembre del 2019. Llegó esa banda, vino 4:30 a Colombia por primera vez. Una banda muy emo-core, muy emo de su momento, pero era una banda muy bonita. Le dediqué una canción y se la dediqué en vivo con ellos en tarima. Son grupos muy underground, entonces Ok. digamos que es chévere porque Te puedes acercar. uno se puede acercar a hacer de todo. Entonces es súper bonito. Bueno, y ese día el rumbo de mi vida cambió porque sin pensarlo, bueno, dimos como un paso. Nunca hagan eso, hombres. Si le van a decir, si quieren a alguien, propongan que sea su novia. Esa es la hora que yo nunca a ella le propuse que fuéramos novios. Simplemente asumimos como esa fecha, Ok. como si hubiéramos oficializado las cosas. Pero pues también, pero ¿por qué dices que hay que pedirlo? Uy, las mujeres, eso es importante para las mujeres. Sí, es Mucho, cierto. Sí, es buen punto. muchísimo. Muy buen punto. Para las mujeres eso es importante, aunque para uno no, de pronto. Sí. Pero para las mujeres es muy importante. Ya mucho tiempo después me resarcí con la propuesta de matrimonio y todo. Ya dijo, bueno, ya está la Sí, nueva fecha. Exactamente. Pero entonces ahí fue cuando pues todo cambió para mí, para mucho mejor, porque no sé esa mujer cómo me aguantó un año en el que le dije, vea, yo vengo de esto, no, la verdad me perdí, no sé quién soy, no, no sé cómo de pronto referirme a una mujer, ¿sí? Me aguantó un año en esas, de vaya y venga de no ser expresivo, Sí, como de de no abrazar, la buena. como, exacto, Ah. así literal. No la llamaba, no estaba pendiente de ella. Se llegó pandemia también, entonces fue muy complicadísimo. Pandemia me quedé encerrado allá en donde mi tía. ¿Ah, sí? Preciso estando allá, me quedé encerrado, entonces toda la pandemia estuve allá. Ya no me acuerdo cómo hice, pero ella ya me dio un ultimátum en esa ocasión. Ok. Me dijo como, mira, yo realmente, yo quiero que esto funcione, pero tú no estás pendiente de mí. No te estoy diciendo que vengas o algo porque pues estamos en una cuarentena y todo, pero el tema es como, ¿Cómo comunícate? Sí, ¿Cómo o sea, escriben?
¿qué vamos a hacer de esto? O sea, si no, no va a haber nada. Entonces, claro, ya llegó un momento en el que no, yo no sé ni cómo me acuerdo. Sé que cogí la bicicleta. Bueno, eso fue la segunda vez. La primera vez me fui a un bus, no sé cómo me imaginé, y salí donde mi tía y llegué allá donde ella. Y allá estuve con ella como una semana. Y le pedí... Con la bolsita del mercado. Literal, le pedí perdón y perdóname. Yo sé que sí tengo que cambiar y realmente voy a cambiar. Hoy en día soy completamente otra persona con ella. Parezco una hueva. Ella me dice que soy la mujer de la relación. ¿Sí? Me volví muy especial con ella. Ok. Trato de estar ahí encima. Debajo De donde sea. También. Y seguido, si se puede. Sí. Pero sí trato de estar muy pendiente de ella, estar ahí. Para mis suegros también fue difícil cuando ella les comentó que pues sentía algo por mí y que quería como que las cosas se dieran, porque pues las vivencias, todo. Pero bueno, ellos también me conocían de pequeñito, entonces sabían, independientemente de todo el tipo de persona que pues, Sí. y de la familia que yo venía, entonces Estaban más tranquilos. estaban tranquilos. Y ya pues ya con los pies aterrizados en la tierra, ya prácticamente ya había hecho lo que tenía que hacer, dije yo. Por ese tipo de cosas y situaciones fue que decidí tomar la decisión de casarme muy joven. Ok. Pues ya había hecho mucho, yo como que ya estaba harto. Muchas personas dicen, y dije yo, me dicen como no, pues haber esperado más tiempo. Y yo no, dije yo como, ¿Qué parce, escuchas? sí, Santa no Rosa sé, Bachata. dije yo, ella se fue una vez de mi vida, no voy a dejar que se vaya otra vez. Ah, eso es lindo. Y sí, llegó, es una mujer que me ayuda mucho, me ayuda a cambiar muchísimo, me ayuda a trabajar en mí. Ha sido bonito, sé que llevamos poco de casados, pero independientemente de eso, también nos ha llevado a ver otra perspectiva de lo que es el matrimonio, lo que tú me decías en su momento. Las personas piensan que de pronto si se casan o se van a vivir, las cosas se van a arreglar y no, Sí, no, eso todo no se arregla agudiza. nada. Sí, claro. O sea, antes de tomar cierta decisión, uno tiene que sentarse con uno mismo y encontrarse. Parece que estás haciendo las cosas bien, ¿qué quieres para tu vida? ¿Quieres cambiar? ¿No quieres cambiar? ¿Sí? Yo en su momento hice cosas y locuras de las que no me arrepiento, la verdad, porque es un tema más de, si no hubiera pasado por eso, pues no estaría donde estoy hoy. Sí. Gracias a Dios estudié, ¿sí? Pues soy profesional, hago lo que hago y me llevo a estar donde estoy. Y a raíz de también esas situaciones, muchas veces cuando alguien viene y me pide un consejo o quiere hablar conmigo de ciertas cosas, también siento que tengo como esa Madurez. esa madurez y al mismo tiempo como ese deber de decir, mira, de pronto lo que estás haciendo no está bien, mira dónde te puede llevar, yo ya pasé por ahí, ten cuidado, ¿sí? Sí. Entonces es bonito, es muy bonito. Y creo que el matrimonio ha sido uno de los frutos de eso. A raíz de eso, pues nada, todas esas vivencias y demás me llevaron a ver que digo yo, este man, Dios, el tema de Dios, El man. el man, para mí es el man, porque digo yo, creo que él me guarda de muchas cosas, de muchas circunstancias y momentos difíciles, y me ayuda a salir adelante de un montón de vainas. Sí, Sí, porque a pesar de todo, sí. Entonces digo yo, no sé, pero más real que este man no puede haber. Tenemos muchas veces la costumbre de culpar a Dios de todo. Parce, digo lo siguiente, es Dios nos dio algo que se llama el albedrío. La Biblia lo dice. Nosotros somos libres de hacer lo que queramos. ¿Por qué le vamos a echar la culpa a él de las decisiones que tomó otra persona? Por ejemplo, Sí. cuando alguien quiere ir a matar a alguien. sí, es la decisión de esa persona. Esa persona tomó la decisión. No midió consecuencias de cómo se van a sentir los demás. El tema de la maldad. O sea, él lo hizo. O sea, Dios qué culpa tiene que tú hayas tomado esa decisión. Que yo haya tomado X decisión. Es un ejemplo que te planteo, pero no sé si me hago entender. No, sí, pues es que es lo que tú dices, es eso, es decidir. Claro, entonces en ese orden diría, no, este man es una chimba. Sí, sí, sí. Dios ha estado conmigo de la mano
Yo he tratado de ir de la mano de él. Tengo muchos conflictos también de muchas cosas, de muchos ámbitos en ese lado, en mi cabeza, pero independientemente de todo, creo mucho en Dios, a pesar de que me vea así, que las personas no creerán, que llegue a ser, Qué juicioso. que sí, y que sea de pronto creyente de la Biblia y eso. Ok. Sí. Y ya así como para rematar, ¿qué conflictos crees que tienes? ¿Qué conflictos creo que tengo? O sea, como, sí, porque obviamente has aprendido un montón con toda la historia que nos cuentas. Pero ¿cuál es el conflicto que te o que te tiene ahí atorado hoy, a hoy día? A hoy día. Bueno, yo creo que hay muchas cosas, porque tú quedas con muchas cosas. Sí. Algo que a mí de pronto me da golpes de pecho mucho, mucho. Y es el tema de pronto el daño que le hice a papá, a mamá. Sí, es un conflicto, porque tú dices, bueno, pues ya trabajaste en eso, ¿sí? Pero créeme que es algo que te marca, ¿sí? Porque ellos siempre estuvieron ahí. Claro. No, y que hoy día ya tienes la conciencia de mirar atrás y decir, Exacto. uff. Parce, sí. yo lo que hice, ¿sí? Pues tampoco es como si, bueno, mucha gente me lo menciona. Hablas como mucha tragedia. No, no, no es tanto eso. Lo que pasa es que tú entiendes que para uno, tanto su papá como su mamá, los que tenemos la fortuna de decir que tenemos un buen papá, digamos que lo es todo, ¿no? Entonces digamos que tú herir a tus seres queridos, obvio, día a día cometemos errores, Sí. pero yo nunca tuve la necesidad de hacer cosas que hice, ¿sí me entiendes? Y es un conflicto Sí. grande porque, claro, herir a tu mamá, el corazón de tu madre. Sí, de las personas que tú amas. No, Sí, yo te claro. entiendo. Yo te entiendo. Sí, pero el amor es muy grande. O sea, obviamente que genera así como ese dolor pero está en ti también perdonarte. O sea, en ser como... Porque quizás hasta tu mamá ya dijo, yo ya lo perdoné. Sí, O sea, ese amor tan grande que tiene por ti que si es amor no guarda rencor. Y yo te puedo apostar a que... Ay, me hace llorar usted. Ay, sí. Editemos esta parte. No, mentira. no, bonito aquí que lloremos todos. Sí, estoy como este man de Los hombres sí lloran. Me gusta. Bueno, no, pero en resumen, entonces, sí, no, yo creo que parce, cuando uno ama mucho a una persona, así le haya hecho lo más paila de este mundo, uno la perdona. Otra cosa es que uno no siga de pronto en relaciones y eso, ¿verdad? Pero afortunadamente tú pudiste rehacer la relación. Entonces, sí, seguramente. Y es más ser compasivo contigo mismo y aceptar eso y ya. Pues suena y ya, pero tener esa compasión por ti mismo también es importante. Porque todos erramos, unos más, menos, pero erramos. Lo que pasa es que, bueno, sí, mira, hablando un poco de pronto del tema de excusas, y es, yo creo que unos sí solemos darnos más golpes de pecho que otros. Hay personas que han vivido una cantidad de cosas durísimas y han salido adelante que admiro. Y de pronto lo digo yo es por hacer cosas que sin necesidad y herir a los que tú quieres. Bueno, entonces, sí, no, yo creo que cuando uno toma conciencia ya el camino es más duro, pero pues sí duele, pero pues ya uno comienza. Y por eso mismo duele, porque tomas conciencia incluso de lo que hiciste. Sí, sí. Porque uno deja de culpar hacia afuera y todo este cuento. Y ya más hacia uno. A Sí, reconocer. sí, a reconocer las cosas. Como no, parece, o sea, no son los demás, eres tú. Nadie tiene en contra tuyo. Sí, ¿no? Todo es de tu cabeza.
Claro, Pues no, a tomar responsabilidad de uno mismo. Sí. Pues obviamente hay cosas externas que pero no tenemos más que el control sobre nosotros. sí, sí, pues, bueno, uno va trabajando en ese tipo de cosas, ¿no? Eso dice. Sí, sí, yo creo que es seguir adelante y nada, pues. Para adelante como el elefante. Sí, sí. Sí, como todo. Hay momentos de subidas, de bajadas. La vida es ¿Y una ya? ruleta. ¿Y ya? Sí, la vida es una ruleta y nada. Pues yo lo único, ya como mensaje que suelo decirle a la gente es, pues siempre es bueno que escuchen. Como aprender a escuchar. Sí, aprender a escuchar es importante. Mira, si te están diciendo tal cosa, tenlo presente. Mira, incluso hay veces cuando las personas desconocidas, que no te conocen mucho, llegan y te dicen algo a ti, tenlo presente. Porque es una persona que no te conoce y notó algo en ti que de pronto tú ni siquiera habías prestado atención. Es porque hay que mirar. Sí, es cierto. Sí, entonces, Sí, incluso de las personas que te ofenden. exacto. Porque tienen verdad pues de pronto no en la manera, pero sí están mostrándote cosas. Entonces Sí, claro. agradecer también eso. Sí, de todo ese tipo de cuestiones se aprende. Sí, entonces, pues nada, absorber lo bueno, pues lo malo sí, lo ideal es dejarlo de lado, pero siempre tratar de quedarse con el lado bueno. Bueno, y entonces, ¿qué? Eso terminó así con llorada y todo. Sí, sí, nos pusimos a sentimentales un poquito. Sí. Nada, chicos, pues bueno, aquí ya termina este capítulo. ¿Qué vamos a hacer de tatuaje? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? No sé, ¿qué queremos hacer? Bueno, chicos, entonces nada, aquí terminó la historia, pero los vamos a dejar con con el proceso del tatuaje. Entonces, quédense pegaditos. Y los que estén en Spotify, traten de ver el video porque aquí ya se viene el proceso y el tatuaje correspondiente. Vamos a eso. Epa. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Listo, chicos, ya llegamos al final de este capítulo. Espero les haya gustado el tatuaje. Como vieron, pues fue un trabajito para también organizar un poco el espacio que quedaba. La verdad, a mí me gustó un montón. Cuéntanos tú qué piensas, Gordo. Nada, pues fue algo que no esperaba. Y rindió un montón. Sí, no rindió una pieza grande, pero no rindió. Sí. Otra vez, estuvo chévere. Estaba mentalizado para sufrir mucho. Y se logró. Sí, en el codo. En el codo, pues el codo yo llegué un poco. Pero todo salió súper bien. Sobrevivimos. Y el resultado muy brutal. Muy brutal. Quedó muy bien. ¿Cuál es el curioso? Visiten la red, ese va a estar en Jason Rush. Ahí se las dejo siempre en la descripción del video, si están en YouTube. En Spotify creo que se las puedo dejar también para que vayan. Nada, solo queda que agradecer nuevamente a ustedes por estar pendientes siempre de los capítulos. Un abrazo gigante, de verdad, muchas gracias por apoyarme, por apoyarnos en todas estas historias. Y bueno, ya lo que nos queda es
o bueno, les digo a ustedes, si no se han suscrito, suscríbanse, compártanlo, denle click a la campanita de todas nomás. Ayuda mucho. Ayuda mucho. Y nada, pasamos bueno. Espero les haya gustado la historia, dejen sus comentarios y nada, ya, lo logramos. Se puede cambiar, uno puede mejorar. Caramba. Chao chicos. Era Babi. Eh.